Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Por fin, episodio 4 de podcast. Lo impensable, Improven también graba podcast, señores. Llevamos ya 4 episodios, estamos contentísimos con la acogida. Una vez más, muchísimas gracias a la audiencia, pero especialmente al invitado de hoy, Guillermo Prats, el tercer jinete que traemos a este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro de tenerte por aquí. Estamos, con 1000 temas sobre la mesa, pero quiero acotarlo y vamos a empezar con el principio. El principio del fin, lo llaman a esto. Ya tenemos primeras cifras positivas. Parece que está la vacunación empezando a hacer efecto, aunque por supuesto el efecto quitar mascarilla, esta incertidumbre, no saber qué va a ocurrir, altibajos, empresas aún en tensión por primeros avisos de posibilidad de vuelta de restricciones. Y sin embargo, la confianza del consumidor sigue subiendo en el INE. Parece que los indicadores, todo apunta a que estamos empezando a ver futuro a esto. Yo tengo una pregunta sobre la mesa, Guillermo. No quiero hacer el efecto bola de cristal, lo he dicho las últimas veces, pero sois los que sabéis y los que monitorizáis el mercado. ¿Se está acabando la incertidumbre? ¿Estamos despertando de esta pesadilla, de este mal sueño? Cuéntanos. Pues, Jesús, la verdad es que esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. No solo en la sociedad, sino también en parte de la sociedad, como son los empresarios. La verdad es que se ven, digamos, dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Vemos que a nivel económico, pues bueno, las cosas están yendo mejor. De hecho, las previsiones de crecimiento para España por parte del Banco Central han subido a 6,2%, lo cual es una muy buena señal. Hay confianza a nivel internacional, hay confianza a nivel de consumo, a nivel de demanda. Los indicadores sanitarios sí que es verdad que a día de hoy, y fíjate que hace 2 semanas no era así, pero a día de hoy la verdad es que están siendo bastante malos. También es verdad que está muy circunscrito a una capa muy determinada de la población, ¿no? De gente, bueno, pues adolescentes, jóvenes que han estado encerrados mucho tiempo, y creo que forma parte, personalmente, de un efecto rebote, ¿no? Que entiendo que se irá calmando, y que además a nivel de, bueno, atención primaria sí está afectando, a nivel hospitalario ya no tanto. Además, parte de la incertidumbre que teníamos hace tiempo a nivel financiero, ¿no?, ya un poco centrándome en lo que es el campo empresarial, bueno, pues se ha visto reducido en gran medida por los créditos ICO, ¿no?, empujados por la Unión Europea y bueno, administrados por las administraciones estatales y locales, y gestionados por los bancos, ¿no? Y al final, ¿eso qué ha hecho? Bueno, pues que empresas a las que la demanda les había condenado a muerte, por así decirlo, aunque fuera momentáneamente, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado, pues bueno, aguantaran, ¿no?, la falta de liquidez, y bueno, han ido funcionando y se han ido recuperando. Como tú decías, los indicadores del INE de confianza del consumidor siguen subiendo. Habrá que ver lo que ocurre en los próximos meses con tantas noticias, ¿no?, sobre la pandemia, pero creo que esto, y humildemente, y como dices, no tenemos la bola de cristal, pero creo que esto será un pequeño bache, ¿no? Pero creo que la recuperación está siguiendo y creo que va a continuar. Muy bien. Vale. Tenemos ya esta primera previsión. La recuperación continúa. Sin embargo, en el contexto surgen obstáculos, como has comentado, y voy a atacar uno de los que más, creo, está en boga en estos últimos meses. Falta de chips, subida del precio de las materias primas. No sabemos cuánto va a durar esto. Guillermo, ilumínanos, ¿qué está ocurriendo? Pues la verdad, Jesús, esto sí que es yo creo que también forma un poco parte del efecto rebote, ¿no? O sea, ha habido un incremento de la demanda bestial en materias primas y en ciertos componentes.
Y bueno, yo entiendo que en los próximos meses se va a ir calmando. Sí que me preocupa más no tanto cosas puntuales como los chips, etcétera, etcétera, que yo creo que tiene más componentes incluso geopolíticos, ¿no? Por el tema de China, que se está viendo amenazada por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Creo que parece más un pulso. Pero sí el tema de las materias primas, porque sí que están teniendo y ya no solo materias primas, sino también utilities, ¿no? De gas, electricidad, etcétera, etcétera. Están teniendo, digamos, como llaman en bolsa, un rally ascendente. La verdad es que bastante importante. Y eso sí puede afectar a la rentabilidad de las empresas. La verdad es que en ese sentido, nosotros, bueno, estamos viendo muy distintos sectores. Por ejemplo, la madera está subiendo en origen hasta un 200%, que luego no se transmite aquí, digamos, por ejemplo, a lo que sería el tablero, no más de un 15%, pero claro, un 15% del 30% del precio de venta del producto es una barbaridad. O sea, al final son 3, 4 o 5 puntos menos de rentabilidad para el empresario. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues que el empresario, bueno, tiene que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Para, obviamente, renegociar o parar la subida lo máximo posible, renegociar condiciones con sus proveedores, buscar nuevos proveedores, buscar nuevas fuentes de suministro. Incluso también estamos aconsejando y viendo en algunos clientes la manera, no en este sector, sino en otro sector, de incluso reformular o buscar, digamos, un nuevo mix de materias primas, ¿no? Para lo que es el producto esencial, porque, por ejemplo, esto en alimentación sí que en algunos sectores sí que tienes cierta flexibilidad, ¿no? Para, oye, pues si se me sube un componente, pues puedo poner otro, siempre con la aquiescencia, ¿no? de los clientes, y que lo que es las propiedades organolépticas y, por supuesto, de salud no se vean mermadas, ¿no? Entonces, bueno, esto, igual que digamos, la espada de Damocles, ¿no? Que aún tenemos con la COVID, ¿no? Que puede, entre comillas, puede volver, puede venir alguna nueva variante. Ahora estamos con la variante Delta, pues bueno, a ver si, no sé, la Epsilon o lo que sea, pues no sabemos cómo va a ser. Tenemos también el tema de los fletes, ¿vale? Que es un punto muy, muy importante, que han subido una barbaridad. O sea, han llegado de valer de 2.000, 3.000, 4.000 hace un año que no había casi barcos, y ahora yo he oído que están hasta 12.000, 14.000 euros, que es eso, sobre todo para importadores de productos de alto volumen y poco valor, es claro, o él te puede, pues, aumentar un 40, un 50% el coste del producto puesto en puerto aquí en España, ¿no? Entonces, claro, eso son son, digamos, lo que decíamos antes, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Vemos que la demanda, pues, va subiendo con sus altibajos, con sus potenciales riesgos, etcétera, etcétera. Pero bueno, también vemos riesgos, yo creo, también muy asociados al incremento de la demanda a nivel mundial, ¿eh? Yo creo que hay aquí algunos players que están utilizando, digamos, su capacidad, ¿no? Su naturaleza de cuello de botella, y en algunos casos de organizaciones monopolísticas, como por ejemplo en las navieras, que están ganando muchísimo dinero. O sea, el otro día un cliente me comentaba que los 3 primeros meses en las navieras han ganado tanto dinero como ganaron en 2020 a nivel de beneficios, ¿eh? Estoy hablando. Claro, entonces yo creo que sí que es verdad que son sectores muy particulares, que son muy cíclicos. Las navieras ganan dinero 2 años, pierden 2 años, pues van ajustando lo que es la capacidad, el número de barcos, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora, digamos, han jugado a ganar, ¿no? Han dicho, bueno, pues esto, digamos, va a subir a nivel de demanda mundial, va a aumentar el tráfico, y esta es la nuestra. Entiendo, porque con las navieras siempre pasa así, es algo cíclico,
pues que introducirá más barcos o más capacidad y los precios se racionalizarán. También es verdad que la demanda mundial pues tenderá a estabilizarse, ¿no? Entonces entiendo que eso pues volverá a su sitio. Pero bueno, lo que comentábamos, por lo que respecta a las empresas, muchísima atención. Tenemos que tener muchos indicadores, pero los indicadores necesarios en los sectores clave, ¿no? O en los potenciales puntos de dolor que puedan surgirnos, puede ser a nivel de materia prima, puede ser a nivel de coste de la electricidad, es muy importante, o de la energía, muy importante en cerámica, ¿no? En sectores con la cerámica, y estar muy atento, ¿no? Y sobre todo para intentar, en la medida de lo posible, negociar y parar un poco el golpe, ¿no? Pero luego también para repercutir esas subidas de precio, si vemos que van a ser sostenidas, como parece que por lo menos unos meses vamos a tener con precios altos, pues eso repercutirlo y repercutir precios de venta al cliente. Todos sabemos que es muy muy difícil, con lo cual hay que empezar cuanto antes posible, empezar a enviar globos sonda, a enviar ciertos mensajes, pero bueno, que al final está totalmente justificado. Al final lo que las empresas no pueden hacer es convertirse como en un acordeón, ¿no? Porque además es un acordeón que siempre va hacia la estrechez, no hacia un recorrido de mucho beneficio, sino cada vez menos. Entonces ahí, bueno, tenemos que gestionar muy bien a nuestros clientes para ir traspasando ese incremento. Y yo estoy viendo, sobre todo en sectores donde la demanda está muy muy concentrada, como por ejemplo en la gran distribución, el sector no solo alimentación, sino bueno, otros sectores que digamos sirven a la gran distribución, y están muy muy reacios, porque aún tienen el mensaje que hace un año estaban hablando de guerra de precios en el sector del retail. Entonces, claro, están aún muy poco colaborativos, pero entiendo que llegarán a un acuerdo. Estás comentando, he visto varias tendencias, ¿no? Parece que, pues eso, por una parte tenemos todo este caos absoluto, toda esta realidad que queremos creer todos, y así lo esperamos, vaya a proyectarse hacia una mayor estabilidad, pero sin embargo, y esto vino a raíz de un libro que leí hace poco, El Cisne Negro, lo habrás conocido. Estuve durante bastante tiempo obsesionado con la obra de Nassim Nicolás Taleb, ¿no? Tanto Antifrágil como El Cisne Negro. Y articula esta teoría en la cual el ser humano tiende a quitarse de encima los extremos. Y hacemos esa campana de Gauss donde nos movemos en la normalidad. El COVID ha sido un cisne negro. Pero este hombre insiste mucho en esta idea. Los cisnes negros son habituales. Lo que pasa es que tendemos a olvidarlos. Porque nuestro día a día se reduce a lo que vemos normalmente, no a lo que sucede excepcionalmente de una manera, pues eso, casi completamente inesperada. La gente no podía ver esta expectativa. ¿Podemos de alguna manera, y esta pregunta te la digo a ti que llevas ya muchos años en el mercado observando diferentes empresas, miles de casuísticas, habéis capeado ya 2 crisis, la del COVID y la anterior del 2008, ¿existe alguna posibilidad de anticiparse a estos cambios? Y no hablo de tener ya una estrategia preparada, sabemos que esto habrá movido completamente las estrategias que tenían preparadas las empresas, sino de poder reaccionar con agilidad. Y en el caso de que reaccionen, ¿qué indicadores deben seguir? ¿Qué propuesta dirías tú a las empresas de hoy en día? ¿Han conseguido sobrevivir al impacto? ¿Qué deben hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Es posible adaptarse a largo plazo? Bueno, yo creo que tienes mucha razón. O sea, al final el ser humano tiende a simplificar las cosas y digamos a intentar funcionar en una normalidad, ¿no? Entonces, cuando ocurren este tipo de disrupciones, ¿no? tan brutales, y encima en un tiempo tan corto, ¿no? Digamos que nos borra del mapa, ¿no? O sea, nos elimina todo el paisaje que teníamos y toda nuestra comodidad, ¿no? Nuestra burbuja, por así decirlo,
y nos encontramos en un ambiente totalmente nuevo y el ser humano por naturaleza no se mueve bien, ¿no? en la incertidumbre, por lo menos a corto plazo. Necesita referencia, ¿no? Necesitamos referencias. Al empresario le pasa lo mismo. Anticiparse es muy difícil, obviamente, porque digamos pues que nosotros, de hecho, fíjate que llegaban noticias de China desde a principios de enero, incluso diciembre de 2019, estamos hablando de enero 2020, y nadie se preparó para esto. De hecho, yo creo que como consecuencia de falsas alarmas como la gripe porcina, la gripe la gripe avícola, ¿no? La gripe aviar, perdón, sí, que venía de China, y al final no pasó prácticamente nada. Pero pasó. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tanto para disrupciones tan brutales como la que hemos vivido con el COVID, como para otras, y aquí además me viene muy bien porque estamos en un contexto muy, muy inestable, ¿no? A día de hoy, a nivel de noticias, a nivel de materias primas, como hemos ido comentando, etcétera, etcétera, incluso a nivel laboral, ¿no? Yo creo que hay un punto de actitud y un punto de método, ¿no? para las empresas. O sea, creo que las empresas tienen que cumplir el criterio, o un criterio de flexibilidad, ¿no? Para mí es una palabra que me gusta mucho, ¿vale? Porque digamos que me recuerda mucho, ¿no? a la capacidad de adaptación, ¿no? de la naturaleza, del ser humano, etcétera, etcétera, que se adapta pues a las nuevas circunstancias. Sí que es verdad que cuando eso lo tienes en la cabeza y sabes que tienes que ser flexible, pues digamos que cuando ocurren los cambios, los captarás mejor, los detectarás mejor y reaccionarás mucho antes, ¿no? A ellos. Y eso, a la larga, es una ventaja competitiva que tú puedes tener contra tus competidores, ¿vale? Y eso, digamos, es algo esencial. Y además, aparte de todo lo que hemos comentado, es que estamos viendo que cada vez la gestión empresarial pues es más compleja, ¿no? O sea, estamos en una evolución constante, ¿vale? Cada vez todo es más rápido, y ya no hablo hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Incluso muy, muy operativas, pero tampoco vamos a ponernos a nivel filosófico, pero sí que hay muchos cambios a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel de globalización. Antes íbamos a una globalización brutal y ahora estamos viendo cómo reindustrializamos ciertas zonas en ciertos sectores. O sea, estamos en un cambio constante, ¿vale? que antes seguramente se producía, pero a una velocidad mucho menor. Y ahora estamos viendo que esos cambios que antes se producían igual o similares, se producían en 4 o 5 años, pues ahora están en 6 meses, en 3 años, en 3 meses, 4 meses. Y eso, claro, nos obliga a estar pues constantemente atentos a todo lo que pueda ocurrir, porque muchas veces cambios que ocurren en ciertos sectores o en ciertas partes del mundo incluso nos pueden repercutir de una manera bestial. O sea, siempre recuerdo que pues, cuando salió todo el tema de la economía colaborativa, etcétera, etcétera, que a todo el mundo le parecía muy bien, pues al final todo esto puede repercutir de una manera radical en un sector tan asentado y tan importante en España como es el sector automoción. Al final, si no todos nos queremos comprar un coche, y si compartimos un coche entre 10 personas, pues venderemos, llevado al extremo, llevaremos una décima parte de coches. Entonces, pues bueno, ahí digamos que cambian, ¿no? las cosas. Obviamente se destruyen cosas y otras se crean. O sea, eso tiene que ser así. Pero bueno, un poco por lo que nos atañe, las empresas creo que tienen que obligarse, ¿no? a monitorizar muy bien lo que ocurre en el entorno, tanto en su entorno cercano, que eso es más cómodo, ¿no? Porque al final pues hablas con clientes, hablas con
con proveedores, hablas en el mejor de los casos con la competencia, asociaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso al final son entornos más o menos controlados. A día de hoy la buena noticia es que bueno, tenemos acceso a multitud de bases de datos, de información y de cursos, de lo que quieras, ¿no? Acceso a gurús, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que hay que saber gestionar toda esa información, ¿no? Porque si no te puedes volver loco. Pero sí que hay, hablando de cosas un poco más tangibles, por así decirlo, pues sí que hay cosas que vemos que nos pueden servir como alarmas, ¿no? A nosotros, como el precio del barril Brent, eso lo sabe todo el mundo, o temas como tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero bueno, también temas de sueldos mínimos, si estás en distintos países puede ser un indicador, conflictividad laboral, etcétera, etcétera, absentismo, Bueno, al final son cosas que tú puedes ir midiendo tanto a nivel externo como a nivel interno de lo que pasa en tu empresa, para decir, oye, aquí puedo llegar a tener un riesgo, ¿no? Tanto pues a nivel de materias primas como a nivel de mano de obra directa, etcétera, etcétera. Igual que tú estás monitorizando pues tus procesos productivos, las empresas que los tienen, a nivel de eficiencia, de productividad, de si las máquinas se paran más o menos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental medir nuestro contexto, ¿no? En el mundo en el que vivimos, vamos. Hemos estado hablando de empresas ahora, pero quiero ir mucho más a casi uno de los pilares de la empresa, a las personas. Tenemos trabajadores dentro de las empresas que están asustados. Por un lado, están viendo cómo la tecnología, la digitalización ha propulsado cambios que, como tú has dicho, eran ya inminentes, se han acabado. Pues eso, en cuestión de lo que se veía 3-4 años, ha sido en cuestión de casi semanas, ¿no? De empresas de repente hacer reuniones en físico a tener que hacerlas todas en digital. La monitorización de los equipos a distancia, ha surgido también pues eso, un nuevo paradigma, ¿no? De trabajadores que han tenido que generar este ecosistema, todo este desarrollo tecnológico, pero muchos otros trabajadores, por supuesto, acabarán desapareciendo, sus trabajos se quedarán desactualizados o deberán adaptarse. Según Improven trabajamos mucho con este tipo de transformaciones, ¿no? De la cultura, de las personas, de adaptarles al cambio para que sean capaces, lo que tú has dicho, de ser flexibles junto a la empresa, de cambiar con ella. ¿Qué papel crees que tienen los trabajadores en todo este papel, toda esta transformación, ¿no? ¿Deben seguir formándose por su cuenta? ¿Es trabajo de las empresas? ¿Es trabajo de las consultoras, que deben también propulsar este cambio, ayudándoles, dándoles herramientas? ¿Qué papel encaja cada uno de estos players dentro de esta transformación que está suponiendo el COVID-19? Pues bueno, como tú dices, el COVID-19 ha sido un acelerador, ¿no? Un catalizador de algo que todos sabíamos, ¿no? En el fondo que iba a ocurrir. Sí que es verdad que ha sido, digamos, forzado por la dificultad de reunirnos, ¿no? y de estar juntos, ¿no? Y se ha centrado mucho, sobre todo, en temas de comunicación y de trabajo remoto, que bueno, que está muy bien, ¿eh? Y que además creo que nos ha hecho a todos seguramente más eficientes, ¿no? A nivel de reuniones e incluso de la duración de las reuniones, que seguramente las ha cortado. Entonces, ahí el papel de las empresas, el papel de las personas, es que hay un escenario bastante complejo, ¿no? Porque digamos que, por lo que yo veo, ¿no? Actualmente en las empresas, porque pocas empresas realmente tienen un plan de digitalización. De hecho, pocas empresas son conscientes de lo que puede ayudar la digitalización en cada uno de los eslabones de su cadena de valor. Y eso creo que es lo primero que hay que hacer. O sea, al final, obviamente, saber dónde va la empresa, tener una estrategia definida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cadena de valor a día de hoy? ¿Cuál va a ser la cadena de valor, para perseguir esa estrategia? Dentro de esa cadena de valor tenemos que definir, oye, qué podemos hacer mejor con digitalización o no, ¿vale? Y a partir de ahí tener un plan de digitalización, ya sea a nivel de administración
a nivel operativo, a nivel en la fábrica o incluso a nivel comercial. Lo que es obvio, ¿no?, es que vamos allí. Digamos que las empresas hoy tienen más información que nunca, pero seguramente estaremos en el menor porcentaje de utilización de la información en la historia, ¿no? Porque digamos que la mayoría de las empresas siguen funcionando de una manera muy analógica, aunque cada vez tengan más datos, ¿no? Y de hecho eso está muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no?, de monitorizar tanto a nivel externo como a nivel interno. Eso por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, pues bueno, yo creo que a las personas primero tenemos que comunicarles el plan. Si no tenemos plan, o sea, digitalizarse por digitalizarse, entre comillas, hombre, pues habrá gente que sea más proactiva y que le guste y que tenga esa inquietud y bueno, es perfecto, pero bueno, la digitalización es que tiene unos campos muy distintos y muy diferentes. ¿Dónde me digitalizo? ¿En Big Data o en Industria 4.0? O es que claro, hay muchas cosas, ¿no? Y no me sirven todas. Entonces yo creo que el plan de digitalización luego se tiene que bajar por departamento, por área y bajar, digamos, a las necesidades de formación que tiene cada uno. O sea, igual un empleado pues necesita tener más conocimiento de Excel, no sé, por reducirlo un poco, ¿no?, a ejemplos, y otro pues necesita aprender Python para pues empezar a trabajar con niveles o con volúmenes de información muy altas y sacar conclusiones, o ya meterse en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, que ahí tampoco me pondría nervioso. O sea, de hecho hay consultoras, nosotros contamos con muchos colaboradores de empresas que son especialistas en inteligencia artificial y estamos haciendo cosas en clientes en colaboración. Hay mucho especialista. Sí que es verdad que lo primero de todo es tener claro el para qué. O sea, no digitalizarse por digitalizarse, sino, oye, esto tiene que tener un fin y tiene que tener unos objetivos y un retorno, y a partir de ahí establecer el plan de acción, ¿no? Porque si no, al final nos ponemos todos nerviosos y no hacemos nada. Entonces, vamos a calmarnos, vamos a establecer objetivos y a partir de ahí hacemos el plan de acción y lo tenemos todos claro, ¿no? Por poner un poco de foco, y esto me parece que es importante sacarlo a colación, me ha venido ahora a la cabeza lo que estás comentando, ¿no? ¿Hacia dónde debe dirigirse esta formación? O sea, tenemos lo que comentábamos, ¿no?, un nuevo paradigma muy tecnológico, casi que se va aprendiendo sobre la marcha. No creo que haya ahora mismo una formación igual académica que esté preparada para asumir todos los cambios que están sucediendo. Y ya estamos hablando de pues algo que ya se vive dentro de la casa, que es que vosotros formáis a los trabajadores. ¿Crees que el futuro está ahí? ¿Una formación igual, menos académica, más alejada de estos centros clásicos de formación y más enfocada a profesionales enseñando a profesionales? A ver, eso es una reflexión muy amplia, ¿no?, sobre el sistema académico. A mí, mira, hay una cosa que me gusta del sistema académico americano, ¿vale?, que es, digamos, que te dotan de una polivalencia, ¿vale? Sobre todo en los 2 primeros años son años bastante comunes, ¿no?, y bastante genéricos, y luego ya te vas dirigiendo, ¿no?, un poco a tu especialidad. De hecho tienen como 2 especialidades, ¿no?, el major y el minor, ¿no? Y luego ya puedes especializarte mucho más con un máster, etcétera, etcétera. Para mí el mundo académico lo que tiene que hacer, y yo creo que cada vez vamos más hacia allí, pero seguramente mucho más despacio de lo que deberíamos, es de dotar no tanto de conocimientos, que obviamente también, ¿no?, y de una manera genérica y dirigida, ¿no?, porque al final pues si vas a estudiar no sé, arquitectura, obviamente pues necesitas
tener ciertos conocimientos, ¿no? A nivel de estructura, matemáticas, de cálculos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sobre todo, yo echo mucho de menos bueno, aparte de temas de idiomas, etcétera, etcétera, sobre todo temas de habilidades, ¿no? Habilidades que luego vas a utilizar. Incluso la habilidad para luego aprender y ser más flexible y polivalente. O sea, al final, nosotros aquí, por ejemplo, en Improven, necesitamos gente con ganas, con actitud y con la capacidad de aprender. O sea, no necesitamos expertos, que obviamente también, sí que los necesitamos, ¿no? Pero a otros niveles, ¿no? A nivel más senior o manager. Pero sí que la gente que entra a nivel de consultor, necesitamos gente que sean diamantes, pero seguramente diamantes por pulir, ¿no? Por así decirlo. Y para eso requieren una serie de habilidades que yo veo que muchas veces les falta, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de persuasión, a nivel de incluso de planificación. No son habilidades tan técnicas, sino habilidades más más sociales incluso, o más de trabajar que se puedan adquirir en el día a día. Pero bueno, esto es también, no sé, es meterme, ¿no? Un poco en sitios donde sé menos. También es verdad que yo lo que veo de gente que sale de la universidad, pues han cambiado. Claro, yo ya hace bastante tiempo que salí, hace pues, casi 20 años. Pero bueno, sí que veo gente pues que ha trabajado más en equipo, que ha compartido más conocimiento, solamente ha viajado más, ha trabajado con gente diferente. Ha ido mejorando, pero seguramente tiene que mejorar mucho más, ¿no? A esos niveles, ¿no? de temas de habilidades, etcétera, etcétera, que al final es lo que es la vida real. Me quedo con esta reflexión final de Simon Sinek, que dice que tú no contratas unas habilidades, sino que contratas una actitud. Las habilidades se enseñan. Un poco por cerrar todo esto, Guillermo, que me ha parecido brutal. Me parece que ya podemos poner el foco en ciertos indicadores, conocemos un poco más el contexto al que nos enfrentamos, abrigamos la esperanza de una recuperación, lo dice un experto, esto ya da cierta estabilidad, pero si tuviéramos que romper una lanza por una sola cosa, algo que digas, no hay empresa a día de hoy que no pueda fijarse en esto, para la recuperación, ¿qué diría que es? ¿Largo plazo, la estrategia? ¿Corto plazo, resultados? ¿Contexto? Creo que es una pregunta muy, muy difícil. O sea, me refiero para contestarla en una sola palabra. O sea, realmente, y es un poco por lo que hemos ido comentando. A día de hoy hay muchísimas variables. De hecho, incluso si tuviera que decirlo, es vigilancia. Porque la vigilancia es el primer paso para, digamos, el tomar conciencia, ¿no? de la situación, para ya definir siguientes pasos. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener un buen sistema de vigilancia y de control de lo que ocurre en el contexto, digamos, en el entorno, y lo que ocurre a nivel interno, para a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Luego ya viene la estrategia, vienen los objetivos, viene lo que tenemos que tratar con la gente, etcétera, etcétera. Pero para mí es eso, es vigilancia y mucha comunicación con el equipo. ¿Vale? O sea, que la gente esté, digamos, atenta a lo que ocurre para tomar decisiones rápidas. ¿Vale? Pues muy buen, Guillermo. Yo creo que nos ha quedado un podcast chulísimo, un episodio bonito. Poco más que comentar. La verdad es que ha sido ilusionante, ¿no? Ver que hay cierta confianza y que hay cierta proyección de futuro. Así que nada, me alegro de haber podido compartir esta media horita contigo para poder hablar del futuro que nos espera, que al final nos atañe a todos, clientes, empresas y sobre todo a la sociedad española, que está deseando salir ya de esta pesadilla. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nada, encantado, Jesús. Muchas gracias. A ti. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Ha sido un placer teneros un día más. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis podido sacar algo en claro.
Por supuesto, no dejéis de compartir este podcast, amigos, compañeros, directivos. Es un podcast por y para vosotros. La razón de ser es que vosotros podéis conseguir los resultados sólidos y excepcionales que buscamos en todos nuestros clientes. Ha sido un placer teneros un día más y volveremos el siguiente episodio con más contenidos. Nos vemos en el próximo episodio.